debe entregar el desarrollo del ejercicio por un tubo circular, debe decir que es para desarrollar. Por un tubo circular horizontal avanza un líquido con viscosidad. Ya me habla de viscosidad. Lo primero que tengo que pensar, ya que es viscosidad, si ya me está hablando de viscosidad, es que necesito entender viscosidad. Ya habíamos hablado que hidráulica está asociada a hidrostática, hidrodinámica o fluidodinámica. Ya habíamos hablado que fluidodinámica es ideal o real. Cuando hablamos de sí viscoso y no viscoso, sí rozamiento y no rozamiento. ¿Bien? Cuando es sí rozamiento es fluido viscoso o fluido real. ¿Qué es lo que me está hablando acá? Entonces vamos a hablar de sí rozamiento, fluido real. Que acuérdense que así rozamiento hace referencia a que es viscoso. ¿Bien? De acá en adelante tengo asociaciones importantes. Que las fórmulas de caudal se aplican para fluidos reales. Les voy a poner a recordar. ¿El caudal de entrada es igual o no es igual al caudal de salida? Pregunta. Y después pregunta de parcial también. No, no es igual. No es igual, es correcto, ¿sí? No, no es igual. Es distinto, ¿sí? Listo, ya está. Es lo primero que tienen que asociar. Ya sabemos las fórmulas, pero bueno. Lo segundo. Lo segundo que tengo que asociar es que un fluido real, o un fluido de rozamiento, o un fluido viscoso, se ve raro, pero es corazón. No me voy a poner a dibujar la parte anatómica, pero sí me importa que sepan que está asociado a esto. Es una asociación, obviamente, un fluido real. Porque la sangre es viscosa, aunque no crean, puede modificar su viscosidad los cambios de la temperatura del cuerpo o la modificación de eritrocitos, ¿sí? Los glóbulos rojos en sangre. ¿Bien? Ustedes tienen que saber lo siguiente. Para que se genere un movimiento de un fluido, ¿qué se necesitaba? ¿Que las presiones sean iguales o las presiones sean distintas? Para el movimiento de un fluido, es lo que había hablado. Distintas. Distintas, es correcto, señorita, ¿sí? Las presiones, ¿sí? Las presiones tienen que ser distintas, ¿bien? Por eso, cuando hablamos, ¿sí? Para que haya un flujo de sangre, un flujo arterial, un flujo venoso a través del sistema circulatorio de la sangre o en el sistema pulmonar o el sistema funcional, tiene que haber una diferencia de presión, ¿sí? Para que se genere esa disposición de tejidos hacia la periferia del cuerpo y después regrese y pueda ser filtrado el intercambio gaseoso que se llama la hematosis en los pulmones. Ahora, ese fluido tiene un nombre, pero es un volumen de líquido por unidad de tiempo. ¿A qué llamábamos volumen de líquido por unidad de tiempo? Al caudal. Muy bien. Necesito que copien lo que estoy diciendo. No solo... Ojo, yo les estoy haciendo estas preguntas porque les va a venir en un choice. Ahora, pensemos lo siguiente y quiero que me sigan al pie de la letra. Mayormente, estos líquidos que pasan por los conductos, tienen oposición. Todos nos enfermamos en algún momento. Incluso cuando uno es neonato, por eso nos ponen las vacunas. Es muy importante entender lo siguiente, ¿por qué? Está asociado también a que los vasos, ¿sí? Pueden modificar. Esa modificación puede cambiar las temperaturas. Y esa temperatura está asociada a la modificación también del vaso. Puede ser vasodilatador o vasoconstrictor. O otras asociaciones. Cuando hablo de vasoconstricción, hablo de pregunta de parcial. Más que pregunta de parcial, en el texto lo van a encontrar. En el texto del ejercicio. Vasoconstricción. Vasoconstricción es la reducción del vaso. Es decir, que el vaso, de pasar a un tamaño normal, va a pasar a ser un tamaño chiquitito. ¿Bien? Es decir, que su sección aumenta o disminuye. O su radio aumenta o disminuye. Su sección Disminuye. disminuye, correcto. Vasodilatación. Vasodilatación hace referencia a que sería, es normal, ¿sí? Esto sería lo normal supuestamente, pero pasa a ser ahora, ¿qué hace? Su radio, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Esto lo van a encontrar en el parcial. Solamente tienen que saber que el agujerito se hace más grande o más pequeño. Es eso. Dato, que esto solamente lo vi en Girardossi. Única no lo tiene que copiar. Esto sí, única y Girardossi. Miosis y midriasis. Miosis, ¿sí? Miosis es decir que la pupila, de la pupila normal, ¿sí? Se vuelve chiquitito, ¿sí? Y midriasis, creo que se ve. No, no, ahí ya no se veía. Voy a copiarlo acá mejor. ¿Sí? Ahí. Miosis. Bien, hace referencia a que la pupila normal se vuelve más chiquitita. ¿Sí? Midriasis. Ahora, midriasis es decir que pasa de algo normal a algo mucho más grande.
¿sí? Mucho más grande. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Porque estas modificaciones de los conductos, ¿sí? Están asociados a una palabrita, ¿bien? Denominada resistencia periférica. En este caso no vamos a ver resistencia periférica porque ya sería la parte fisiológica, sino vamos a ver la resistencia hidrodinámica. Y necesito que se entienda lo siguiente, profesor, resistencia hidrodinámica, ¿cómo se representa? Como RH, un H minúscula. Dato interesante. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? Depende de la geometría del conducto. Anotarlo. Depende de la geometría. ¿A qué se referencia la geometría? Depende de la longitud del conducto, del tamaño. Depende, ¿qué más? Depende del diámetro, el radio o la sección del conducto. Depende del diámetro, el radio o la sección del conducto. ¿Qué más depende también? No solo de la geometría la resistencia está asociada, sino también depende del contenido. El contenido hago referencia al líquido que está pasando por ese conducto. Puede ser sangre. Lo que necesito que se entienda es que depende de la geometría, ¿sí? Geometría. ¿Y la geometría está asociada a qué? Vamos a poner acá los prefijos. L de longitud, R de radio, S de sección, D de diámetro. Listo. ¿De qué más depende? Depende del contenido. ¿El contenido está asociado a qué? A la palabra que hemos visto hasta ahora, denominada viscosidad. ¿Y viscosidad cómo se representa la simbología de viscosidad? La viscosidad es como una N con un palito más larguito.